Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan a uno de mis periodistas y escritores favoritos, uno de los predilectos, a los que siempre leo con detenimiento. Estoy hablando de Enrique Ballester. Sus columnas siempre me sacan una sonrisa, me hacen agradable el rato del café, lo leo siempre con atención y con devoción, y siempre son una demostración de que se puede escribir de fútbol, pero sin perder un estilo, ¿no? Una forma de hacer las cosas, un sentido del humor, una cierta ternura también hacia cómo vive uno las cosas y los recuerdos que tiene y cómo conserva la afición por un deporte sin pervertirla demasiado. Ha publicado un libro de culto llamado Barraca y Tangana, con libros del Cao, que recoge muchas de estas columnas que él ha publicado y que han cosechado gran éxito en las redes sociales y han sido compartidas por WhatsApp, por mail, por mucha gente que le gusta el fútbol y a la que no tanto, que eso siempre tiene mucha admiración, y además es una de esas personas que no genera demasiada polémica. Le puede gustar a unos y a otros, a todo tipo. Es una de esas personas que unen más que dividen. Eso siempre es digno de admiración y de ¿por qué no?, de querer invitar, ¿no? Siempre a veces nos quedamos con lo negativo y vemos los errores de otros periodistas o compañeros o amigos y nos cuesta más elogiar las virtudes. La charla va a ser vía telefónica. He estado fuera estos días, estoy ahora en Santander porque he presentado con Javoy su novela y entonces no he podido cuadrar las agendas para reunirme con Enrique, pero sin duda será también una charla divertida y amena como las que hemos tenido hasta ahora. Me agrada mucho cuando recibo el feedback de gente muy interesada con las conversaciones que estamos teniendo en el hotel y que disfrutan con unos y otros invitados. Además, eso es algo que me encanta, ¿no? Que siempre uno me habla de su top 3 o de sus favoritos y siempre van cambiando. Entonces ves que no hay un claro favorito o un claro fracaso, ¿no? Todos tienen su público, y eso siempre es algo con lo que yo me quedo y que agradezco. Así que voy a llamar a Enrique y vamos a tener una conversación mientras nos tomamos un agradable y burbujeante Seagram's tónica de verano, que es uno de esos grandes placeres, ¿no? Después de una cena, tomarte el Seagram's tónica y hablar con un amigo, pues es lo que voy a hacer justo ahora con Enrique Ballester. Así que vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. Enrique Ballester, ¿estás al otro lado? Aquí estamos. ¿Qué tal andas, querido? Pues bien, pues he tenido uno de los mejores días del año, que es el de volver al trabajo después de las vacaciones. Ese ha sido mi día de hoy, así que creo que es una buena manera de cerrarlo, ¿no? Aquí charlando contigo un rato. Además es que estrenas nueva casa, ¿no? Y nueva columna y debutas, ¿no? Como quien dice. Sí, tengo un poco esa sensación, ¿no? De cambiar de equipo, he cambiado de periódico este verano, la columna ha cambiado de sitio, ha cambiado de día, yo cambio de sección, y es un poco como cuando yo ya pensaba que lo mejor que me podía pasar en la vida es que no me pasara nada, o sea, quedarme, no soy muy aficionado a los grandes cambios, pues ahora me han venido todos de golpe, ¿no? Y estamos ahí un poco con la sensación de debutar con un nuevo equipo. Y ahora escribes la columna Barraca y Tangana, que te ha dado fama, dinero y grandes éxitos. La escribes ahora en El Periódico de Cataluña, ¿no?
Sí, correcto. El periódico de Cataluña sale originalmente allí, también pues algunos periódicos del grupo editorial, Prensa Ibérica, como el periódico Mediterráneo, que en el que trabajo también se publica, ¿no? Es la columna de siempre, pues con las mismas pautas, ¿no? De usar el fútbol como instrumento, como excusa para hablar de otras cosas, de nuestras cosas. Y sí, desde la segunda jornada de liga, pues estamos ahí en el periódico. Sí, además siempre cuesta un poco, ¿no? Como cuando debutas, no sé qué, cuando cambias de periódico o de revista, a mí me ha pasado alguna vez y lo he comentado pues con amigos, pues con David Gistao cuando pasó del Mundo al ABC y luego del ABC al Mundo, que es como algo raro, ¿no? Porque tú sigues siendo el mismo y escribes lo mismo, pero cambia un poco, ¿no? Te sientes un poco como a pierna cambiada. Sí, cambia sobre todo porque cambia buena parte de tu público, ¿no? Además, sobre todo los columnistas, como comentabas de Gistau y tú y más, pues poco a poco pues vamos tejiendo una relación muy especial con nuestros lectores, ¿no? En el mejor de los casos, pues es casi como te adoptan como alguien de la familia, como un amigo lejano, ¿no? Del que tienes una cita semanal o periódica con él, ¿no? Y una vez has creado esas complicidades, yo llevaba desde el 2006, pues son 13 años escribiendo en el mismo medio, eh, con diferentes tipos de columna, pero yo me sentía pues muy arropado en una de esto que se llama tanto la de la zona de confort, ¿no? Sí, Y de repente pues exponerte a un público, además en mi caso más amplio, ¿no? Porque pues es un periódico más grande o sitios que tienen más audiencia y gente que no me conoce, que no sabe a lo mejor mis giros o mis chistes habituales sí, o mi manera de totalmente. entender mi manera de entender el fútbol, ¿no? Que también entiendo que puede ser un poco particular pues, en algo tan amplio como el fútbol, que hay desde un análisis muy riguroso a unas cosas más ligeras. Y yo que estoy entre dos aguas, pues siempre tienes ese cierto vértigo, ¿no? De cómo encajará y cómo si se entenderá. Y bueno, pues de momento no me quejo, pero que las primeras columnas siempre son un poco de tanteo, ¿no? De observación mutua, yo creo, tanto los lectores con nosotros como con nosotros con el medio. Sí, además siempre te imaginas, ¿no? A un señor leyendo tu columna y diciendo, es un señor mayor, como muy airado, diciendo, ¿qué me está contando este tío? ¿Quién es? ¿Por qué me cuenta estas historias? No entiendo nada. Y en tu cabeza siempre es Claro, así, porque ¿no? además nosotros que venimos mucho, ¿no? De los blogs, de redes sociales, de un tipo de público que tiene que ser, tienes que hacer que sea compatible con el que tú comentas, por ejemplo, ¿no? De un señor que los domingos compra el periódico de Cataluña o se va a tomar un café y lo lee ahí, ¿no? O gente de 15 a 70 años, ¿no? Sí, Y no, yo que realmente también hablo mucho, creo que reflejo un poco mi generación, ¿no? Cuando hablo, cuando escribo de diferentes cosas, también era uno de los temas que yo quería sobrepasar, ¿no? Pues intentar que mis cosas particulares explicaran también cosas universales que puede haberse identificado gente que no tenga nada que ver conmigo, ¿no? Que ni sea de mi edad, ni de cerca, ni de mi generación, ni de mi equipo de fútbol, ni siquiera, ¿no? totalmente. De hecho, ahora creo que tienes una nueva, vas a hacer una intervención, ¿no? Tienes una sección en el día después, que es el sueño de cualquier adolescente futbolero de los 90 como yo y como muchos. Sí, sí, como yo mismo, ¿no? Tú ya lo hablaba con amigos y nos dicen de chavales que voy a salir en el día después o voy a escribir en ciertos periódicos o voy a no poder hacerlo pero me han ofrecido cosas así, ¿no? Y digo, hostia, nunca lo imaginamos, ¿no? O sea, Bueno, más importante que y ministro estar en el día después para mí. Y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Tiene más. es algo bonito, pero también me avisaron, ¿no? De que la tele es diferente, ¿no? O sea, en el sentido de que el público es masivo, el público creo que se acerca de otra manera a la información deportiva, no sé porque está intoxicado de otros programas y no sé si el hecho de que te lean ya ejerce un filtro previo, pero sí que me da cuenta del día después de lo que hablábamos antes de que te expones a más gente, de que te tienen que conocer primero, ¿no? Pues bueno, a ver si con las semanas voy a pillando el tono de la sección, del programa y demás,
pero bueno, son esas cosas bonitas, ¿no? Que puedes hacer de... ¿Y cómo va a ser? O sea, ¿tú estás en el plató o no? Es que no lo he visto. ¿Tú vas a estar ahí o No, no? no, es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, porque yo envío, yo envío un textito del estilo de Barragana, ¿no? Hablando de alguna cosa de la jornada, desde un prisma desenfadado y ligero, o algún día pues lo que me apetezca, y luego pues ellos ya hacen el vídeo con imágenes, lo locutan y para adelante. Ah, qué El bien. primero escrito de Ansu Fati, no sé si ha habido gente que lo ha entendido bien o mal, del pobre Ansu Fati, que yo soy Ansu Fati y ya me retiro porque ahora tiene el problema de que tienes cuando la gente espera lo máximo de ti. Sí, Y bueno, como pasó con Boyan o como pasó con Robinho, claro, ¿no? con Boya, ¿no? Con Robinho, con Vinicius también está pasando un poco, ¿no? Que ahí tiene, para convertirse en leyenda tiene dos caminos. Uno es durísimo, sacrificado, estar 10, 15 años rindiendo a un máximo nivel, y el otro es decir, mira, paso de todos vosotros, me retiro y ahí crea la leyenda. Se Sí, retira y la un tiene bien poco controlada. a lo Salinger, pero en futbolero, ¿no? Escribes una gran Claro, novela claro, y te retiras y todo el mundo rayado, en plan, ¿qué habrá pasado con claro, Ansu claro. Fati? Es como un poco lo que hace Dembélé. Sí, que sois pesados con tanto fútbol y tanto lío, que soy un chaval y déjame en paz un poco. Pues sí, mola. El problema en la vida es que ya lo tengo yo, que yo ya soy demasiado viejo como para hacer un Ansu Fati y decir, voy a hacer un Roa, ¿no? Ya estamos, llega un momento en la vida que estás tan atrapado por lo que haces que ya ni siquiera puedes dejar un cadáver bonito, ¿no? Que ya esa opción de retirarte joven y crear un misterio ya le hemos pasado a algunos. Totalmente. De hecho, un poco encadenando con esto que decías, el otro día yo debutaba con una columna también de fútbol en el diario As y hablaba de las expectativas, ¿no? De cómo lo peligrosas que son en todo en la Sí, vida, ¿no? También incluso cuando vas a un restaurante de estos buenos que has reservado con un mes de antelación y luego llegas y parece que te tiene que volar la cabeza o si no, pues te decepciona. Y también pasa con las películas, ¿no? Cuando estás esperando a que salga, has visto el tráiler y de repente sales un poco flojo. son un Y yo peligro. escribía un poco sobre eso, ¿no? Y sobre los futbolistas. Y justo un lector me ha escrito hoy que en tu libro, Barraca y Tangana, eh, Sí, empezabas precisamente con esto, hablando de las expectativas, ¿no? Y decías eso, que tú, pues eso, que también te gusta un poco de primeras ya decir que no esperen grandes cosas de ti. correcto, sí, creo que lo escribí a raíz de Paulinho en el Barça el año pasado, cuando salía un ratillo, metía un gol y la gente decía, hombre, pues no es tan malo Paulinho, ¿no? Porque claro, Sí, esperaban sí, sí. algo tan desastroso que cualquier cosa, yo eso lo recomiendo, en la columna lo cuento, ¿no? Recomiendo cuando, si vas a conocer a tus suegros o algo, pues parecer idiota profundo, o sea, parecer Y de ahí, que duden y de incluso, ahí solo ¿sabes? subes. Claro, y a partir de ahí he visto este pobre muchacho que ha ido a conocer a sus suegros a Holanda, creo que era, ¿no? Y ha intoxicado a sus suegros con carne de la mecha, y hombre, no hay que exagerarlo tanto, no hay que llevar la desgracia, pero claro, a partir de ahora cualquier cosa que haga dirá, bueno, por lo menos No nos ha no ha matado matado. a nadie, Sí, ¿no? no ha matado a la abuela. Claro, claro, pues si el primer día ya eres el yerno ideal, estás muerto porque ya vas a crear unas expectativas que no vas a poder mantener. Totalmente. Y en tu libro Barraca y Tangana, la primera cosa que me ha hecho preguntarme es ¿por qué Tangana y no Tangana, ¿no? Que era lo que una época parecía que era lo oculto, ¿no? Decir Tangana, que siempre me parecía imposible. Ya que me vas a preguntar por qué no Barraca, pero no, no sé, porque yo creo que en parte es un poco porque no tiene ninguna aspiración de cultura, yo creo, mi manera de escribir. A mis amigos me dicen que es un poco como lo que hemos hablado toda la vida entre ellos entre la primera y la segunda cerveza, que es cuando se dan las buenas ideas Sí. y o al salir del campo, ¿no? Yo es que también intento eso, que sea casi un diálogo con el lector, que también me he dado cuenta con los años de que es absurdo a la hora de escribir de fútbol intentar Intelectualizarlo. no tanto intelectualizarlo, sino ya hablo del estilo en sí de la prosa, ¿no? Es decir, ¿no? Que yo creo que No, no, a ver, hay está que claro. intentar ser que tiene que entender y bueno, pues la verdad que ahí dan ganas de hablar un poco de eso, ¿no? De montar la barraca en la zona valenciana Hmm. equivale a poner el autobús, ¿no? Es una manera de jugar,
de primar la defensa, digamos, o juego poco estético. Sí. Y luego la Tangana, pues la pelea, ¿no? Yo creo que era un poco también los años del Castellón de fútbol de tercera división, que el fútbol que me contaban que ocurría en la Champions, ¿no? Estos años de dominio de Guardiola y demás, era muy diferente al fútbol de carne y hueso real que yo me encontraba cada 7 días en campos de tercera división, ¿no? Y también empezó un poco como una reivindicación de ese otro fútbol que a veces se habla menos, y también del fútbol más desde la emoción que desde el rigor táctico o la razón. Sí, totalmente. Además, yo creo que eso tú lo has transmitido siempre muy bien en todo lo que has escrito, ¿no? Que más allá de la élite y de la exquisitez que vemos en televisión, hay un fútbol que mueve las mismas pasiones y mueve la misma emoción cada semana, ¿no? Y es algo que incluso tiene ese casi rollo, ¿cómo decirlo? Casi de extraperlo, de... ¿cómo decirlo? Sí, porque Sí. me gusta que uses lo del extraperlo, porque a veces se tiende a confundir de que por ser pobre o vas a ser más honrado o algo así. No tiene nada que ver. O sea, quiero decir, este fútbol de tercera, el infrafútbol, Sí, pues sí, no. si te pueden machacar, te machacan, y pues son iguales de hijos de puta que Sí, la sí, élite, sí, ¿no? sí, sí. Sí que es otro, no digo que sea mejor ni peor, sino que es distinto, ¿no? Y también se crean unas fidelidades distintas. Quizá la gente milita en su equipo más por una cuestión de identidad que no por una perspectiva de éxito, ¿no? Yo siempre digo que en el Bernabéu se canta ¿cómo no te voy a querer si fuiste campeón de Europa otra vez o así, ¿no? Sí. Y en Castalia, por ejemplo, en el campo del Castellón se canta ¿cómo no te voy a querer si jugando en tercera yo te vengo a ver? Sí. ¿No? Pues es un tipo de militancia distinta que también es bastante curiosa, que bueno, que la gente no es de su equipo porque vaya a ganar siempre o porque pueda ganar, sino porque le representa de alguna manera, ¿no? Y creo que alrededor de todo eso pues surgen historietas que son las que también yo creo que también son interesantes. El otro día pusiste un tuit que me hizo muchísima gracia a tenor de que ahora hay parón de selecciones, que tenías una cinta en VHS grabada en tu casa, en la casa de tus padres, con un partido de España-Islas Feroe, que me dejó alucinado. Lo tenías además con la cinta, con la pegatina, diciendo quién había metido los goles, y eso es de auténticos locos de fútbol, como hemos sido muchos, y con lo que me sentí muy identificado. Sí, yo tenía 13 años, entonces, ¿cómo íbamos a tener novia grabando partidos de Islas Feroe, España, ¿no? Y lo raro es que no me echaran de casa. Y grabándolo como... Sí, grabándolo además como... Sí. Eso, como una reliquia, manteniéndolo ahí en la estantería. Luego estuve pensando, porque tenía más partidos grabados así de ese tipo, de esos años, que claro, que pasaba una cosa, yo jugaba a fútbol y muchas veces pues los entrenamientos, los partidos coincidían con partidos que yo quería ver en esa época, ¿no? Porque, claro, yo llego al periodismo a través del fútbol, soy un fanático del fútbol, y claro, en esa época lo tenía que ver todo, y además recuerdo esa época porque yo pensaba que podía explicar el fútbol de manera racional y lógica, ¿no? Yo pensaba que todo tenía su explicación, el 4-4-2, el rombo, sí, la defensa altona y esas cosas, ¿no? Sí. Que creo que tiene que ver esas cosas porque nos educan ahí pensando que muy al ilustrado modo, ¿no? Con lo de Kant y lo de Rousseau, además, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza y luego la sociedad lo corrompe, y esas cosas yo creo que tienen la traslación al fútbol va por ahí, ¿no? De que tiene que haber un equilibrio en el campo, que todo tiene una explicación lógica, que todo se debe a algo que has previsto, entrenado previamente, y luego te das cuenta que no, que a lo mejor estamos más cerca de que el hombre es un lobo para el hombre y que el fútbol hay tantos factores externos que no puedes controlar que si intentas dar una explicación lógica a todo acabas volviéndote un poco tarado incluso, ¿no? Y bueno, pues sí, tenía y veía los partidos de Islas Feroe, incluso cogía una libreta y iba apuntando los pases que daba cada jugador, afectados o no, los tiros a puerta, esas cosas. Yeah. Y bueno, pues sí, son recuerdos que también te van dando pistas a mis padres de que más les valía buscarse una buena jubilación por su cuenta, porque si dependían de mí la llevaban clara. Sí. No, yo también me siento muy identificado, porque yo también he sido un fanático del fútbol hasta límites insospechados. Y te quería preguntar, ¿para ti cuál es
tu primer recuerdo de la prensa deportiva, ¿no? Porque yo también, y creo que te he leído cosas así, ¿no? Que yo desde pequeño casi he disfrutado tanto o más de la prensa deportiva, o sea, de leer una buena crónica, de saber cuántas picas iba a llevar este jugador o quién iba a ser el crack, el vaya día y el dandy en el as de un partido. He disfrutado tanto eso como del partido en sí. Y yo me he dado cuenta que luego la gente no era así, porque eso yo de repente un día, me acuerdo perfectamente, mi madre, yo desayunando, me levantó para ir al colegio, era muy pequeño, y yo le voy a estar contando un rollo a mi madre de un partido del Madrid-Tenerife, me acuerdo perfectamente, y mi madre me dijo una cosa que nunca olvidaré, me dijo, oye Javier, no sé si sabes que hay una cosa que se llama periódicos que tu padre compra, deportivos, que hablan de todo esto, largo y tendido, y así a mí no me tienes que dar la chapa. Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo? O sea, que hay una cosa que hablan de todo esto. Y yo ese día lo cogí, está todo inventado. lo abrí y había como gráficos de un gol, o sea, como me quedé con las infografías, todo, una entrevista al portero del Tenerife. A mí me pareció la cosa más loca y que había estado esperando toda mi vida. Y a partir de ahí... Me puedo imaginar tu emoción el otro día al verte tu cara ahí en el diario AS, ¿no? O sea, como buen futbolero de niño, ¿no? Claro. Una cima, ¿no? A mí todavía me da eso de ver mi nombre en una crónica, en un artículo en el periódico, eso es todavía una emoción fuerte para mí. No me acostumbro nunca, ¿no? Y también yo recuerdo que yo iba al cole primero o segundo de GB, que mi madre me castigaba sin comprarme el periódico, sin poder comprar el periódico. O sea, a mí me fascinaba. Mi primo que era kiosquero, presentaba una papelería ahí llamada Papelería Milocha, y yo pues muchas veces al salir, algunos cursos siempre, bajaba en el autobús del cole, bajaba allí, y hasta que venía mi padre a recogerme casi al final de la tarde, me leía absolutamente todos los periódicos. Empezaba por el Marca, seguía por el AS, seguía por los locales, los nacionales, acababa con Noticias del Mundo, El Caso, cosas de esas ahí. Y me alucinaba. O sea, yo no entendía, había el gozo en los lunes que estabas enfermo, que cogías las 40 crónicas de segunda B, de los 4 grupos, una a una, ahí los nombres y no sé, de cualquier tontería, de la gente que había ido al campo. O sea, también necesité siempre tener... tenía esa pulsión de salir del campo y de en una hoja escribir lo que había visto del partido, ¿no? Entonces es algo que además así es como cuando yo creo que merece la pena trabajar también, ¿no? Porque yo ya llevo unos meses que trabajo en cosas que no son de deporte tanto, y me estoy dando cuenta de lo que es trabajar. Yo me he dado cuenta que llegué a los 36 años sin haber trabajado en mi vida, porque me pagaban por ir al fútbol y por contar lo que pasaba, que es lo que yo hacía de niño gratis, ¿no? Y mi hija se me ríe con esto y dice, pero es que tú no trabajabas, no te das cuenta que no trabajabas. Y es un poco así, ¿no? Es un poco así, porque yo creo que ahí se nota... Sí, no, mi hija me vacila, tiene 7 años y pasa del fútbol, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Que los periodistas deportivos tenemos mucho de niño futbolero todavía dentro, ¿no? Y yo creo que se nota en la pasión que para lo bueno y para lo malo a veces que hay alrededor del oficio. Totalmente. ¿Y cuál No sé, no creo que ningún niño de pequeño diga, yo quiero escribir de sucesos, ¿no? Quiero ser periodista económico. No, totalmente. Nos gusta... Sí que puede haber eso, un paralelismo entre pues el de deportes, el de cultura, que le gusta hablar del concierto que acaba de ver o de la película que acaba de ver. Eso sí que puedo ver un paralelismo o vidas parecidas, pero poco más. Y sí que es verdad que al final te gusta contar y explicar con tu voz, que la reclamas, ¿no? Dices, quiero contarlo yo, esta cosa que me importa mucho, que ha sido... un partido de fútbol, un evento deportivo, una película, un concierto o un viaje con amigos. Al final yo siempre he hecho eso, he tratado de contar gratis también, como decías tú, en mails a mis amigos, hacía eso, como que quería contar un partido nuestro de fútbol 7 como si fuera la semifinal de Champions, o un viaje con amigos, me gustaba contarlo. Sí, estamos separados al nacer, estamos en pareja. Me acuerdo incluso cuando estuve estábamos de Erasmus, que cada mes o así escribía como a un grupo de amigos, escribía ahí como un resumen de lo que iba pasando. Sí, como si estuvieras en el frente de la guerra, ¿no? Me decía un amigo el otro día, es que eso ya era Baraka y Tangana, porque es que era exactamente igual lo que hablábamos
Yo entonces escribía ya columnas para el periódico estando de Erasmus y escribía un poco del hincha en el exilio, de cómo vivía un tío que se va a Suecia, cómo se apañaba para seguir el día a día en el Castellón, imagínate. Sí. Allí desde Suecia en el año 2006, que se los no albores de existía, Internet, claro. Claro, había Internet, pero todavía pues no había footers ni cosas de estas de fútbol modesto, ¿no? Que es más fácil ver ahora. Y bueno, ahí estaba ya todo ahí, ¿no? De lo que tenemos 4 historias contrarias, contamos de 4.000 maneras distintas, ¿no? Pero al final Totalmente. el origen es el mismo, siempre, sobre todo los que hablamos desde el yo, ¿no? De nuestra experiencia y nuestra manera de ver las cosas, que va cambiando con los años, pero no sé, el envoltorio es distinto. Pues yo entonces hablaba de las fiestas que me pegaba y las resacas, y ahora hablo de mi hija y de las resacas también, pero de otra manera, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. mismo. O sea, en el fondo es todo nace del mismo lugar. Las experiencias son distintas, cambia un poco la forma de contarlas, porque tiene que cambiarlas, porque si te leyeras hace 15 años y no quisieras cambiar nada, sería preocupante. Que es a mí lo que muchas veces me lo preguntan y digo, pues menos mal que siento esa especie de agobio, porque eso quiere decir que o he evolucionado o he cambiado o veo otra forma la vida. Y lo preocupante sería lo contrario, decir, ay, pues qué bien está escrito esto hace 15 años, no cambiaría ni una coma y creo que de hecho no lo puedo hacer yo ahora así. Pues cambia. Tienes a lo mejor otra frescura, otra forma de ver las cosas que tu yo de ahora a lo mejor lo envidia, pero la esencia cambia. No, y además yo que como comentas es bueno, ¿no? Que haya cierta evolución en lo que escribes y en cómo lo escribes, ¿no? Los periodistas siempre tenemos ahí una dicotomía complicada de llevar, porque por una parte nos dicen, que les pasa a los futbolistas también, ¿no? Que tenemos demasiado ego, que puede ser verdad, por supuesto, pero es que sin ese ego, en el mundo del periodismo, que yo he conocido por lo menos, en el mundo del fútbol, es imposible sobrevivir, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio ahí entre la confianza en uno mismo y el no pasarte de flipado, que no es fácil a veces, ¿no? Y sobre todo porque somos profesionales que estamos expuestos continuamente a la crítica, ¿no? O sea, la Sí, positiva como la totalmente. negativa, y estamos expuestos en muchos casos cuando todavía somos bastante jóvenes, ¿no? De inicios, todos los futbolistas, ¿no? Entonces, cuanto antes uno asuma que no le puede gustar a todo el mundo, y cuanto más grande la audiencia, menos, pues bueno, sí, yo siempre digo que si hay gente que no le gusta a Luka Modric o que no le gustan los Beatles, ¿cómo vamos a gustarle nosotros a...? Efectivamente, hay gente que no le gustan los macarrones con queso. ¿Cómo tú quieres pretender gustar a todo el mundo? Pues ya está, efectivamente, hay cosas que es mejor cuanto más, y eso te lo da la experiencia también, y tener la piel dura, cuanto más rápido sepas que es, además es un poco infantil ese pensamiento, ¿no? El querer gustar a todo el mundo y el querer recibir elogios de todo el mundo. Claro, en el momento que tú escribes queriendo gustar, ya te estás haciendo trampas a ti mismo. O sea, no, porque muchas veces la gente lo que quiere leer es lo que previamente pensaba, ¿no? O sea, ideas que confirmen lo que él tiene razón. Cuando escribimos algo, por lo menos me pasa a mí, y lo que te dicen es verdades como puños, toda la razón, no sé qué. No, yo quiero que, aunque no estés de acuerdo conmigo, te parezca interesante lo que he escrito, o te parezca, o te aporte algo, ¿no? Creo que es más importante eso que no masturbar al lector, si recurrimos a la mítica frase de Enrique González sobre el periodismo deportivo, ¿no? Que dice que es lo que buscaban los periódicos deportivos. Y bueno, también, aparte de eso, también, como dices tú, los años, ¿no? También los años, la experiencia y estar convencido de lo que haces, ¿no? De que lo que haces es lo que quieres hacer. Que yo, por suerte, he tenido siempre, bueno, a veces, digo por suerte, he tenido siempre libertad para hacer el periodismo de la manera que yo he querido. Y digo por suerte, dudo, porque así ya no tengo excusa. Si hago algo malo no me puedo echar la culpa a nadie, ni a mi jefe ni a nadie, ¿no? Pero sí que lo he tenido. Y bueno, con el tiempo sí que he aprendido a desdramatizar mucho el fútbol, ¿no? Que a lo mejor me lo tomaba, esa época de Islas Cero de España, me lo tomaba muy en serio, como una cosa súper trascendental. Y ahora pues siempre tiendo a casi a reírme de mí mismo, de lo que me importa el fútbol. ¿Cómo me puede importar tanto el fútbol? ¿Cómo me puede volver gilipollas el fútbol? Que al final no es para tanto, ¿no? No debería ser para tanto, ¿no? Y es cuando aparece un poco el humor como un mecanismo de defensa también, para desdramatizar todo un poco. Y ahora que hay justo eso, parón de selecciones, estaba pensando, ¿no? Que no sientes como que hay ahora una especie de
síndrome de nuevo rico con la selección española de fútbol. Es decir, como que desde que hemos ganado el Mundial y aquellas 2 Eurocopas seguidas, noto como que hay una especie de bajón importante de seguimiento, incluso esa pasión de ver partidos ya, eh, pues como que Sí, si no es una final de un mundial o una semifinal, no te interesa ya. La clasificación la das por hecha, ya sí, tienen que sí. jugar y además no estamos como no estamos dispuestos a una época de transición, ¿no? Pues oye, los buenos estos, los Xavis, Iniesta, compañía, pues se han retirado y ahora toca una nueva generación que costará su tiempo, porque esta fue genial y ahora pues cuesta un poco bajar ese listón de la excelencia a competir y la gente parece que no está dispuesta a eso, quiere ya los resultados y no el proceso. Sí, yo ahí sí que noto una brecha generacional importante, ¿no? De los que hemos vivido la selección previa al 2008, en el que yo, o sea, yo recuerdo el de España-Dinamarca para clasificarnos para el Hombre, Mundial del el de 94. Yo creo que Cañizares y Hierro. es el partido que con más ansiedad yo he esperado en mi vida, ¿no? Porque me acuerdo, uno de los partidos que tengo en cinta de vídeo, de hecho, es el previo que juega España en Irlanda, que gana 1-3, si no recuerdo mal. Ese Sí. se juega en horario escolar y entonces lo tuve que grabar, aunque llegó el conserje del colegio a clase y al profesor le dijo que había marcado Salinas 2 goles o no sé qué, que habíamos pasado y me hizo un spoiler cuando todavía no sabía que existía la palabra spoiler, pero hemos vivido esas penurias. O sea, yo recuerdo que había que ganar a Dinamarca porque había que ir al Mundial, porque sobre todo porque había un premio colateral que era no vamos a salir en el álbum de Panini de los cromos todos esos meses. Totalmente, Ese partido fue en noviembre, si no totalmente. recuerdo mal, de noviembre a junio, que cada noche iba a pensar, no vamos a ir al Mundial. Y de esta manera yo podía soñar cada noche que quizá ganábamos el Mundial, ¿no? O sea, en esa época que Aparte había... es que, claro, aparte ese año, o sea, veníamos de la Eurocopa del 92 Sí, que no nos habíamos clasificado. Entonces había como ansiedad, yo lo notaba, era pequeño, pero notabas que la gente quería ya un poco de protagonismo de España en el escenario internacional. y eso que no teníamos el contexto. Bueno, sí que recuerdo de ver también que habíamos sido campeones olímpicos en el 92, pero Sí, yo no tenía el contexto de que hubiera críticas a Clemente por limpiar a la Quinta del Buitre y las cosas que hacía. Yo me acuerdo, en mi cabeza de niño era, con cada selección van los mejores de cada país, los que van con España son los mejores de España y punto. O sea, yo no... Y a veces echo de menos esa manera tan sana de ver el fútbol, que yo en mi ingenuidad era tremendamente feliz. Me daba igual que uno fuera un equipo o en vivirías, otro. vivirías muy cómodo en una dictadura, ¿eh? Claro, En Corea del Norte vivirías muy bien tú. claro, es que bueno, de hecho la estupidez conlleva la felicidad, ¿no? Desde mucho. Y también en esto del mundial aprendemos también que realmente la felicidad está en la antesala de la felicidad, ¿no? Todo ese camino Totalmente. que de vez en cuando suena la flauta, pero yo creo que es más importante que ese camino lo vas disfrutando para llegar a ese momento. Si ya llega ese momento de la victoria, es tremendo y lo valorarás cuanto más te haya costado llegar, ¿no? Yo creo que los que todos hemos vivido los años 90, por lo menos mi generación, la década del 2000 hasta llegar a 2008, 2010, 2012, ese ciclo, yo creo que lo valoramos más, ¿no? Ahora que no tenemos esa exigencia de gente que ha crecido con eso, con la victoria, que ahora realmente, pues claro, su listón de exigencia, pues lógicamente es distinto también. Yo lo he vivido aquí mucho con el Castellón, de que yo vi al Castellón en primera, pero toda la generación posterior solo lo ha visto en categorías bajas, ¿no? Entonces, pueden celebrar un ascenso a segunda B o a segunda como lo máximo, ¿no? Porque cada uno tiene sus circunstancias y es diferente, ¿no? Y de hecho, te quería preguntar, ¿cuál es para ti cuál dirías que es el mundial de tu vida? El 94, sin duda. O sea, El mío también, ¿eh? yo creo primero porque era un mundial que para disfrutar de niño era maravilloso, porque llegó el merchandising estadounidense ahí, que son unos genios, y yo me acuerdo que había de todo, o sea, gorras, llaveros, CDs, cosas que ahora son habituales, pero Las que en ese latas de momento no eran Coca-Cola con la banderita, me acuerdo. correcto. Eso yo creo que no era tan habitual, o por supuesto que no era. Luego, chorradas que de niño te marcaban, que el número y el nombre dorsales fijos en la camiseta, que eso no ocurría. Los árbitros dejaron de ir de negro.
y luego tenía un punto de prohibido de que había partidos de madrugada, a lo mejor a la 1 de la madrugada, 1:30. El de Corea fue por la noche, me Sí, acuerdo. España-Corea, me acuerdo que me dormí, me puse la alarma para levantarme a la 1 y me parecía lo máximo, de súper mayor, ¿no? Sí, sí, sí. De quedarme hasta el final. Y luego es un mundial que falta Francia, falta Inglaterra, pero luego es muy didáctico, o sea, porque, por ejemplo, Italia, me acuerdo de un Italia-Noruega, que se queda Italia con 10, y mi padre me dice, no, espérate, y gana Italia 1-0 en una falta lateral, gol de Di Baggio, que ya así es lo que es Italia, ¿no? Argentina pasa del éxtasis con Maradona al otro extremo, ¿no? Al drama absoluto. Total. Ya, y luego las selecciones africanas que eran maravillosas, la Colombia de Maturana y compañía, España que en el mejor partido pues eliminada injustamente y contra Italia, por supuesto, Romario para que supieras lo que es Brasil y para que supieras lo que es la mentira del juego bonito de Brasil, el tribote ahí con Sí. Dunga, Mauro Silva ya, yo creo que aparte de la nostalgia que podemos sentir, yo creo que fue un mundial muy guapo, ¿no? Con selecciones del este, de verdad, del este, de Bulgaria, Rumanía, con sus virtudes y sus defectos también. Yo creo que fue un mundial muy para disfrutar de niño y todavía muy reivindicable, ¿no? Como un poco fue el paso al fútbol moderno. Lo tuvo todo ese mundial. Además, lo que dices tú, los americanos que saben hacer esto muy bien. Yo, no es que porque sea el primero que vi casi, pero sí que es verdad que tengo el recuerdo de que lo hicieron fenomenal y que aunque jugáramos en campos de fútbol americano o de hierba artificial, tenía mucho encanto todo, porque lo habían logrado vender muy bien. Eso, lo que dices tú, tenía todo de ese mundial, e incluso era puro verano aquello. O sea, sí que recuerdo el sol ahí. Sí. Era un helado continuo, ¿no? Era un helado continuamente, ¿no? O sea, eran para un niño, sobre todo, insisto, eran todo colores, las camisetas esas Adidas de los porteros, que eran muy Total. extravagantes, Tomás Ravelli, compañía, ¿no? Y la Suecia, De de Darling. Larsson. Yo la verdad es que yo todos los mundiales que han venido después los he comparado con el 94. O sea, seguro que algún purista nos dice, no, el mundial 82 o el 86 de Maradona. Bueno, es que esos los conocí después. Sí, O no sea, es lo mismo, yo también, yo no. Y de hecho, otro día mi hermano me decía que le había decepcionado mucho el último mundial. Y yo me puse a pensarlo y sí que es verdad que no guardo un recuerdo muy... Es verdad que claro, que España cayó de mala manera, pero no tengo un recuerdo muy divertido del mundial o de grandes partidos ni de nada. Ahí recuerdo un Francia-Argentina, pero poco más. No me cautivó. Sí, no, faltó algún partido que se rompiera, ¿no? Y que alguna prórroga extremadamente dramática, porque fuera del 94 mi partido favorito de los mundiales es la prórroga, bueno, el partido, la semifinal Alemania-Italia del 2006. Sí, la del Piero, ¿no? Esa prórroga de Italia, cómo se levanta contraculturalmente, ¿no? Casi. Y ese es el tipo de prórrogas del 86 de Francia, Alemania, que yo había visto posteriori, pero que no había vivido nunca, ¿no? De calor, drama y fútbol, además, que Lippi creo que Lippi mete 4 delanteros en la prórroga para ir a por el partido y es tremendo, ¿no? Con el gol de Grosso y demás. Y sí que en el Mundial a mí me pasó un poco parecido, ¿no? Que no sé si se habla mucho, ¿no? Del calendario, pero es verdad que los grandes jugadores no llegaron al Mundial en mejor condición física, ¿no? Y eso yo creo que siempre se resiente, ¿no? Al final. Totalmente. Y de hecho el siguiente mundial es un poco dramático, que va a ser en invierno, ¿no? Es un poco anticlimático, nunca mejor dicho. Sí, pero esto ya que estamos hablando son cosas de viejos, ¿eh? Porque podemos rajar de este mundial, pero tú le dices al chaval que ahora tenía 10 años este verano, 11, un poco con el mundial. Yo creo que el fútbol va renovando clientela y es inagotable porque sigue produciendo esa fascinación del chaval que va por primera vez al estadio, que huele la hierba, que escucha esos sonidos, esas emociones. Yo creo que eso sigue funcionando. Pues, ¿qué pasa? Pues que ya lo hemos vivido y nos hacemos mayores y pues también estar de vuelta un poco es lo único bueno que tiene hacerse viejo, ¿no? Sí. También que nos dejen un poco estar de vuelta. Pero yo creo que porque imagínate a nuestros padres viendo el Mundial del 94,
dirían, hostia, desde el 66, desde el 70 que pusieron la tele en color, esto ya se ha echado a perder, ¿no? Pues ahora ya somos nuestros padres rajando del fútbol moderno ahora. ¿Y tú recuerdas tu primer partido? Sí que lo recuerdo, sí. Recuerdo, bueno, el primero me lo han contado después, que vino la selección española a jugar a Castalia, un partido que alguien tuvo la brillante idea de como el césped estaba mal, lo pintaron con pintura, o sea, con pintura verde, y se ve que por la tele se veía la pintura y hicimos el ridículo. Y ese dicen que me quedé dormido antes de que empezara. O sea, mi padre me llevó al estadio y me quedé dormido. Y luego sí que recuerdo el primer partido, que es el primero del Castellón en primera en el año 89, después del último ascenso, y que fue un Castellón Real Madrid que empataron a 0. Que, o sea, lo recuerdo sobre todo, o sea, como que había una tensión, una electricidad que yo no había visto en mi vida en ningún sitio. O sea, porque lo piensa realmente un niño, nunca ha visto una aglomeración así de gente, esos ruidos, no sé, esos gritos. Y Sí. lo recuerdo con una mezcla de fascinación y miedo a la vez casi. Y al siguiente partido que fue el primer gol, casi me da un infarto cuando le vi que la gente celebraba los goles, pero claro, había sido un 0-0 antes. O sea, el ruido de la celebración, que la gente se pusiera de pie, recuerdo que me dio mucho susto. Entonces, mis primeros recuerdos son un miedo, pero un miedo adictivo, ¿no? O sea, de salir del campo, no que miedo he pasado, no quiero volver, sino que miedo pasado, quiero volver aquí a ver qué pasa con esto. Ya. ¿Y has llevado ya a tus hijos alguna vez por primera vez al fútbol? Sí, llevé a mi hija primero. Claro, yo he trabajado de periodista deportivo hasta hace 2 o 3 meses y no era fácil llevarlos, ¿no? Me acuerdo cuando nació el pequeño, la mayor, que entonces tenía 4 años, la llevé conmigo y bueno, o sea, me tuvo todo el partido constantemente yendo a por merienda, las 2 horas del partido y no le interesó para nada. Llevé a mi hijo el otro día, fuimos en un partido en Navidad que tenía vacaciones, pero era muy pequeño, no se enteró, y ahora que va a empezar el cole y ya aguanta una peli entera y esas cosas, lo llevé el primer partido de Liga en Castalia y bueno, fue un poco... Primero nos llovió y el de mi hijo descubrió que su padre es una persona con principios porque no va con paraguas al fútbol nunca, y también descubrió que su padre es idiota porque no va con paraguas nunca. Y él aguantó el partido más o menos, no se enteró mucho, porque a él sí que le gusta el fútbol, le gusta jugar sobre todo. Y cuando salimos, como había llovido, fuimos a recoger el coche y vio que había un montón de caracoles, ¿no? Entonces, lleva toda la semana, cada vez que alguien le pregunta, Teo, ¿qué te ha gustado del fútbol? Él dice que los caracoles. O sea, para mi hijo el fútbol ahora mismo son caracoles. Así que solo le puedo llevar los días de lluvia a partir de ahora. Que uno se siente un poco culpable de decir, o sea, ¿qué autoría moral tengo de trasladar esta pasión que yo tengo tan irracional y ruinosa y subjetiva y que tanto sufrimiento me da en la vida a ellos, ¿no? Que pasa como cuando tomar la comunión Sí. o definir sus gustos, Sí, ¿no? sí, Y yo, sí. claro, yo primero era ahí muy racional, que decía, bueno, cuando sean mayores decidirán. Y yo pronto cambié eso, cuando sean mayores decidirán si se compran la primera o la segunda equipación. Qué bueno. ¿Y cuando escribes columnas, Sí. qué es lo que más te cuesta desde un punto de vista periodístico? Me refiero, ¿es con el dar la idea o el deadline, o sea, el hacerlo muy deprisa Sí. o los caracteres? Por ejemplo, a mí lo de los caracteres me mata. O sea, no calculo bien nunca y luego tengo que sacrificar siempre alguna idea o frase que yo considero en ese momento que es genial, irrepetible y que no puedo, y estoy con un debate interno que me... Que cortar ahí. Además puedo estar, de verdad, 4 horas delante del ordenador mirando los caracteres, esperando que se solucione solo, o que si cambio una S, ya voy a bajar 300 caracteres. He tenido la suerte hasta este año que yo escribía directamente en la maqueta. O sea, entonces, digamos que podía jugar un poco, hacer trampillas, mover un poco la foto más grande, más pequeña, el track. Y claro, pues ahí más Como o cuando menos... hacíamos, cuando Y al final ya... trabajos en el colegio o la universidad, ¿no? El doble espacio, Correcto. empezabas a cambiar el tamaño de la letra. Pasa lo que tú dices, que tienes que recortar, ¿no? Que tienes que Sí. hacerlo pequeño. Pones un track brutal que luego en maquetación te van a matar, pero bueno, si cuela, cuela.
y sí que he notado, o sea, yo creo que lo importante en una columna, primero es que tengas algo que decir. O sea, ya puedes tener un estilo muy bonito que si no dices nada en 500 palabras, al final la gente pues se va a aburrir, ¿no? Yo creo que es bueno tener mínimo 2, 3 ideas potentes y luego a partir de ahí pues darle tu girito, ¿no? Tu estilo. Y sí que he notado el cambio porque este año, claro, al salir en el periódico tengo que ceñirme a los caracteres que me dicen, lo envío fuera y ellos luego después lo maquetan y me está costando. De hecho, llevo 2 columnas con ellos y en la segunda ya tuve que dejar una idea de ahí. Yo tengo bastante mi rutina de ir apuntando cosas que se me ocurren y tengo ahí un fondo de material de ideas para bastante tiempo. Entonces, cuando escribes una cosa, vas mirando qué ideas de esas encajan a, a lo que quieres decir, ¿no? Entonces, bueno, la gente se piensa que es ponerte un rato a escribir y realmente no, es una esclavitud, ¿no? Ser columnista, porque todos los días, trabajes o no, en enero, en agosto o en noviembre, cualquier película que veas, cualquier libro que veas, cualquier cosa que te pasa, cualquier conversación, te puede dar una idea que apuntas, que no sabes cuándo la vas a usar, pero probablemente la termines usando, ¿no? Sin ser bueno. Pero Y bueno, eso es al lo que mismo no sé. tiempo también eso es lo bonito, ¿no? Que yo también tengo esa sensación de que no descanso y que no desconecto de eso, de estar pendiente siempre de una idea, de un comentario, de una frase, de una expresión que escucho en el autobús o en una cena de amigos o lo que dices tú en una película, en un libro. Pero al mismo tiempo eso es Sí, también lo bonito, ¿no? sí, además yo tenía también como una sensación de venganza con la vida, porque casi todas las ideas, o sea, tú que has dicho, ¿no? Pues a lo mejor yo no iba a un examen y me quedaba en casa porque iba al cine, quería ver una peli y me quedaba viendo a Montesera y Miel hasta las 4 de la mañana. Sí. Y de ahí, o sea, de esas cosas, de las cosas que no debería haber hecho, o irme de fiesta, o lo que sea, de ahí es donde salen todo el material que yo he usado en estas 600 columnas o 500 columnas que he escrito, Claro, ¿no? y yo igual. Y es un poco una venganza de mi vida. Sí, totalmente. Yo de hecho el otro día me acordaba hace poco que yo hice, en primero de carrera, hice una de las mayores locuras que he hecho en mi vida, que fue ir a un examen, importante además, fui de empalmada porque me quedé viendo el 7º partido de las finales NBA entre San Antonio y Detroit Pistons. Y me quedé, pero toda la noche viendo el partido, no estudiando, me quedé viendo el partido y dije, bueno, ya estoy aquí, me quedo despierto, repasé un poco y me fui a hacer el examen, que aprobé, bueno, Que también de milagro, está mal pero pensado, ¿eh? Está mal pensado eso, porque las finales siempre caían con unos exámenes, la Super Bowl con otros, sí, sí. el inicio del Mundial, o sea, eso estaba mal pensado todo. O sea, no, así no había manera. De los playoffs de ascenso también, de los exámenes, así no hay manera de hacer una carrera, hombre. No, y te suspendían y te coincidían las Olimpiadas con estudiar en verano, Claro, entonces estaba todo mal pensado, sí. sí, sí, sí. No, las Olimpiadas es un melón que hemos abierto, pero también es... El otro día estaba mirando ya cuándo pedirme las vacaciones, si sacrificar una parte de la Eurocopa o porque las Olimpiadas son sagradas, los Juegos Olímpicos son sagrados Pero los Juegos en esta Olímpicos, casa, ¿eh? justo lo que decías tú antes, que es reivindicado el oro del 92, que para mí es algo, un logro del deporte de fútbol español totalmente infravalorado. Y no tengo la sensación de que con los Juegos Olímpicos lo valoremos tanto, fíjate. Y yo creo que una medalla olímpica es, bueno, es lo más que se puede aspirar en el mundo del deporte, más que cualquier otra cosa que podamos pensar. Y a veces como que se nos olvida que Nadal tiene medalla de oro olímpico, que Sí. Más, pero hay una cosa bonita, que has puesto el ejemplo de Nadal, por ejemplo, o a mí me gusta el golf, más o menos me gusta el golf. A mí he hecho que estos jugadores que en su disciplina profesional ganan tanto dinero que no necesitan ir a los Juegos Olímpicos para nada más que para el prestigio o para el honor de competir por honor, todavía tiene ese punto, bueno, que es un poco irreal y por supuesto un poco demagogo quizá, pero tiene ese punto de amateurismo que es muy bonito, a veces forzado porque son que no tienen mucho conocimiento y que sí. esa gente pues por desgracia no puede ser profesional, pero en otros casos estos pues hemos visto en la sección española de baloncesto, ¿no? Cuando incluso a veces de futuros hipotéticos contratos millonarios se la han jugado por ir
a este tipo de competiciones. Y luego los Juegos Olímpicos tienen una cosa muy importante que le pasa a los mundiales también, ¿no? Que es una vez cada 4 años. Yo creo que si hicieran los Juegos Olímpicos cada año, hacer el mundial cada 2 años, yo creo que perdería gran parte de no sé, llamarlo magia Totalmente, fácilmente o algo así. totalmente. Sí, Y sí. luego, claro, yo generacionalmente yo soy hijo de Barcelona 92. Yo con 9 años me acuerdo de todas las medallas de España, de ver esos días, todas las competiciones que hacían todos los días. Y luego que tiene una Juegos Olímpicos, que yo creo que los Juegos Olímpicos son como los buenos camareros, que te entretienen cuando lo necesitas y cuando ya empiezas a cansarte, se van, ¿no? Claro, que no duran mucho tiempo, duran menos que un Mundial, menos que una Eurocopa, y está todo muy concentrado Sí. bueno, para mí yo creo que son las mejores semanas del año. Todos los que se casan en Juegos Olímpicos o Mundiales o cosas así, ya hay que borrarlos de la lista de amigos. Es gentuza que no tiene en consideración a los demás. Te quería preguntar por periodistas con los que tú has crecido leyendo y que en cierta manera te han enseñado el camino, ¿no? También. Un montón y no sé si es un poco injusto, porque los que no diga, para mí la figura fundamental es Enrique González. Está Enrique González y luego están los demás. Para mí leer Historia del Calcio fue como una revelación de cómo a través del fútbol podías no solo hablar de fútbol, que también, sino explicar muchas otras cosas. En el caso de Enrique, en Italia, pues una sociedad entera, ¿no? Y después de Enrique, pues bueno, yo aprendí, siempre he trabajado desde Castellón, pero tuve la suerte de conocer y escribir con ellos en diarios de fútbol a una generación de escritores y periodistas que también nos consideramos todos discípulos humildemente de Enrique, y hablo de Galder Reguera, Miguel Gutiérrez, de Sergio Cortina, de Antonio Agredano, de Borja Barba, de Ramón J. Flores, de Paul Gustems, que ahí hicimos cuando la época de explosión de los blogs, ¿no? Más de 10 años, pues una especie de equipo que yo creo que éramos todos diferentes, que aprendimos mucho unos de los otros. Personalmente, pues de salir de mi ecosistema pequeñito de Castellón, de escribir de Castellón e intentar escribir desde distintos puntos de vista y de cosas más diferentes. Luego, evidentemente, yo en mi casa había 3 periódicos y uno siempre era El País. Pues yo crecí leyendo la redacción de Deportes del País de los 90, 2000, que para mí eran los mejores. Sí, marcaron un estilo que todavía se sigue. Y yo qué sé, pues hay muchos. Yo me acuerdo la primera vez que leí a Javois, que dije, hostia, cómo mola. Y cómo mola que no tenga que irse a Madrid para hacer estas cosas. Y luego al poco tiempo se fue a Madrid. Te traicionó. Pero los años, evidentemente, es una referencia y me da rabia porque me voy a olvidar. Hay un tipo en Murcia que se llama Luis María Valero. Sí, es buenísimo. Casi no escribe de fútbol. Tenía un blog que se llama Mondo Moyano, que también escribió el Juliano Esto del Real Murcia, que me flipa absolutamente. Y bueno, mucha gente. Hay uno que escribe del Valencia que también es bueno, ¿no? Hombre, Rafa La Huerta escribió La balada del Bartorino, buenísimo que es un libro libro, fundamental para conocer la historia de Valencia. De Valencia sin ir lejos, pues Cayetano Ros, que fue mi jefe hasta hace poco, también es una referencia. Vicente Chilet. En mi propio periódico también me gusta reivindicar, ¿no? Los periodistas locales. A mí la persona que me da una columna en el periódico cuando tenía 20 años o 21 y confía en mí, me lo enseña a todos, Pepe Beltrán, que también escribía. Y claro, son nombres que quizá fuera de su área geográfica no son conocidos, pero es que hay un montón por ahí. Y ahí me gusta mucho descubrir periodistas que no están en el primer foco. El otro día leí en La Opinión de La Coruña, creo que es un chico gallego, se llama Surso, que escribía una contracrónica de un partido del Depor en mayo por ahí, que me quedé flipado. Digo, hostia, es buenísimo esto, ¿no? Y lo escribí y se lo dije. Y bueno, por suerte hay más. También tenemos la suerte ahora, ¿no?, de que cada vez la colección Julianos Ilustrados para mí es fundamental de descubrir nuevas voces que hablan del fútbol. La tirada que ha salido ahora del Racing Santander, de Marta y de Lucía Taboada del Celta. Sí. Ahí en esa colección está Ander Izaguirre, que para mí es el mejor reportero español que hay en la actualidad. Nacho Carretero, que tenía la suerte de estar con él una vez.
Yo creo que tenemos una profesión, y no te incluyo a ti porque queda feo decirlo, pero es así, y hay todos los gallegos, Guantallón, etcétera, tenemos una profesión que está muy denostada, evidentemente, porque todas las luces de neón señalan a los mismos, pero, hombre, yo recuerdo que de chaval que costaba, más allá del país y poco más, costaba encontrar contenidos de calidad, y ahora pues tenemos una revista como Libero, otra revista como Panenka, que apuestan más por ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cada una distinto lo encuentra, a lo mejor a veces hay que esforzarse un poco, pero creo que hay para todos los gustos. El primero que has mencionado, Enrique González, a mí me pasó algo divertido, que yo también, cuando leí Historias del Calcio, me impactó mucho y lo disfruté una barbaridad, y todos sus libros de historias de Londres y de Nueva York, que aquí muchas veces he recomendado en el podcast. Y me pasó una historia que yo me fui a Roma con amigos de la universidad y nos fuimos a la pizzería Monte Carlo, que a Enrique González le gusta y lo comentaba en sus libros, ¿no? Y entonces nos tomamos ahí un par de botellas de vino, y yo, en el fragor del primer día de cuando llegas de viaje, ¿no? Que siempre llegas como con una ilusión desbordante, pues le dije al dueño de la pizzería que también me dedicaba a escribir y que había leído el libro de Enrique que hablaba de la pizzería, y yo no sé cómo, en la conversación, un momento así un poco lost in translation, el tío entendió que yo era muy amigo de Enrique González, cuando no le conozco de nada. Entonces me empezó a presentar a todo el restaurante, al cocinero, a su madre que estaba por ahí, a todo el mundo. Me llevó y tenía como el libro de Enrique González enmarcado, todo el mundo hablándome de cosas de Enrique como personales, o sea, como de su día a día, como si fuera amigo mío. Y además era en Navidad, entonces yo tenía pánico. Mis amigos querían volver a la pizzería porque, claro, nos invitaron a cosas ahí por mi amistad con Enrique. Yo tenía pánico a volver esas Navidades porque a lo mejor coincidimos con Enrique González aquí, que ha venido de vacaciones, y tengo que en el momento en el que tenga que hablar con él, va a ver los de Monte Carlo, que es toda una mentira que me he inventado yo para sacar unas botellas de vino gratis. Y entonces tengo el recuerdo ese maravilloso de ese viaje. Igual te está buscando ahora Enrique, porque esa exposición en su cuenta aquellas. Pero sí. Yo conocí a Enrique, con la suerte de conocer a Enrique González, porque fui a Bilbao a una charla que organizaba Galderreguera y en la fundación del Athletic Club, que estaban Enrique, Jorge Valdano y Juan Villoro, otros dos, por supuesto, sí, referencias de la libre de fútbol. Y no he dicho Axel, no he dicho, bueno, he dicho muchos antes. Y Galder, que es amigo mío, la noche de antes cenó con Enrique y le dijo: mañana te voy a presentar a un amigo mío que es súper fan tuyo. Él dijo: hombre, pero ¿cómo de fan? Dijo: pues, y esto es verdad, que yo fui a Londres y de las primeras cosas que fui a visitar fue la casa en la que vivía de corresponsal, que él explica en el libro dónde vive, y fui allí y me hice un par de fotos. Entonces cuando me lo presentó... Madre mía, vaya fan. Sí, ahí te he superado. Y Enrique me saludó, me miró como diciendo que yo ya ahí capté que ya tenía una orden de alejamiento por su parte. Decía: ¿este loco quién es? Y luego me hizo mucha ilusión aquí, con un poco de ego que hablábamos antes, ¿no? Que después de escribir Infrafútbol hizo una reseña, escribió una columna en El Mundo y me citó, ¿no?, por el libro, y yo dije: esto es como si Messi o Benzema dicen que tocas bien el balón, ¿no? Sí. Para nosotros los ídolos los tenemos compartidos, ¿no?, entre la tribuna de prensa y el terreno de juego. Absolutamente, y disfruto mucho, además, les doy casi igual de importancia en mi día a día, ¿no? Y me inspiran la misma admiración, un control de Benzema, que una crónica perfectamente ajustada y clavada de los que tú has dicho, pues también de gente como Hughes o de Iñaki Oyaguirre. También me gustaba cuando escribía del Atlético de Madrid, clavaba algunas crónicas. Fíjate que yo no soy nada del Atleti, pero leía siempre sus crónicas porque las hacía muy bien en el AS. Ahí empezó ahí una época, una ruptura también de Juan Matrueva en el AS, una época que fue, yo creo que por lo menos el primero que yo leí en una crónica de un partido, ya no digo una opinión, sino una crónica de partido, introducir asuntos de cultura popular, de películas, de las cosas que a mí me llamó mucho la atención esa época de los finales de los 90 y demás, y de ahí pues salió un poco a la vez que él, ¿no?, Iñaco y
y gente así que le dieron ahí un giro a Ash, que ahora le están intentando dar otro giro, ¿no? También con estos fichajes galácticos que han hecho, incluido tú, que también que leo cada día, voy a ir a ver a quién le toca de todos, porque la verdad es una selección muy buena. Sí, sí, sí. Así que, pues oye, ha sido una maravilla poder tomarme a distancia un Seagrams Tónica contigo. Tenía muchísimas ganas de charlar y espero que algún día coincidamos en persona como tú con Enrique González. Pues yo me haré una foto en tu casa en Castellón. Seguro, igualmente. Un abrazo.